Ishkakijtigoshel, Achiquiabanón, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar la página 20 de nuestro libro de texto, donde se trata de Achique Kibanikil. ¿Qué significa Achique Kibanikil? ¿Cómo son o cómo es algo? ¿Es un adjetivo calificativo? ¿Cómo es? Se recuerda que la semana pasada ya aprendimos a decir pequeño, grande, importante, bonito, y el otro era bueno. Entonces será Kebel, Nim, Kol, Uts y Okel. Esos tres fueron los que aprendimos la semana pasada. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? En la página 20 es un ejercicio que necesita que realicemos 7 oraciones. Para armar estas pequeñas oraciones, primero vamos a poner el artículo ri. Segundo, vamos a poner el adjetivo. Esto es similar al inglés, que primero se describe cómo es algo y luego se dice de qué es. Por ejemplo, mi planta que está aquí. Yo voy a decir la verde planta o la bonita planta. Esa es la traducción a cachiquel. Primero va el artículo, luego el adjetivo y lo último el sustantivo. Vamos a ver que en esta página hay 7 personajes distintos. Entonces usted le va a colocar, bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí. Miren, pues, pongámosle pausa. Entonces, como estábamos hablando, en esta página hay 7 personajes. Todas las oraciones en esta ocasión las vamos a iniciar con la palabra ri. A ver quién me dice que es ri. Bueno, primero que va mayúscula, ¿verdad? Ri. ¿Qué significa ri? Es el artículo que significa el, las, los. Todas van a llevar ri. Podemos ponerles ri porque es... Bueno, entonces hay varios personajes. Primero que hay un gato, mes, y hay una señora, hay 3 señoras, pero la señora le podemos poner nombre o le podemos poner María o Vera. Aquí ya hay un señor, al señor le podemos achin, así se dice señor, ya lo hemos visto muchas veces. Hay una niña se dice tishten. Hay un abuelo, retatá o tatá, solo tatá pongámoslo. Entonces, ¿qué es lo que quiere que hagamos este ejercicio? Bueno, el gato, pero se recuerdan que el adjetivo va antes que el sustantivo. Se recuerdan que aprendimos 5 adjetivos, que son kol. ¿Qué es kol? Pequeño. También nim, que es grande. Aprendimos uts y aprendimos hebel. Ese lo hemos venido usando. Vale. Entonces yo cualquiera de estos adjetivos que ya aprendimos lo voy a colocar antes del sustantivo. Aquí dice gato. ¿Cuál le quedaría bien al gato? ¿Será que el gato es pequeño o grande? Yo le pondría kosh, pequeño. Shikosh, mes. El gato es pequeño. Ahora la señora, ¿cómo la describiríamos? Ustedes ahí miren a alguna señora de la gráfica. ¿Cómo la describirían? Yo podría que la señora es bonita. ¿Cómo lo voy a poner? Ri, Hebel y Shok. La señora es bonita. Y luego voy a poner, por ejemplo, si esta señora es muy grandota, ¿verdad? Le puedo poner Ri Nim, es grande, ¿va? ¿Verdad? Ri Nim, María. María es grande. Y usted va a hacer las demás porque no le voy a hacer yo la tarea, ¿verdad? Solo sería colocar aquí
el adjetivo, ¿verdad? Aquí pongámosle señora, quitémosle Vera porque saber qué me van a poner ustedes. Pongámosle Ishok. Usted puede ir haciendo las oraciones con los sustantivos que usted quiera, gato, señora, señor, niña, abuelo. El ri siempre va. Y los adjetivos los tiene que colocar antes del sustantivo. Entonces, para recapitular, usted en la página de 20 tiene que hacer 7 oraciones, no importa cómo las haga, pero sí tiene que llevar este esquema. Ri, que es el artículo, el adjetivo, cualquiera de los 5 adjetivos que aprendimos la clase pasada, y por último, el sustantivo. ¿De quién están hablando ustedes? Si un señor, una señora, ustedes hacen sus 7 oraciones. Bueno, entonces vamos a comenzar con la actividad de la página número 21 y es el escaneo del libro, del código QR. Si alguno lo quiere me lo pide por favor o se los voy a mandar a todos. Miren, vamos por la unidad 1, son 4 unidades y vamos a ver la clase número 6. Vamos a aprender a decir parado, sentado, boca abajo, de lado, recostado y acostado. Usted por favor coloca una gráfica, para los que no tienen libro, colocan una gráfica de cada uno por favor con su traducción y su nombre en cachiquel. Vamos a comenzar con boca abajo. Jupush. Jupush, ¿ya vieron? Jupush. Siempre la L como una F suena al final. Jupush. Siguiente, este es de lado. Salan. Salam, de lado. Vamos a continuar entonces con este es sentado. Permítanme, sentado. Suyul. Suyul, suyul, sentado. ¿Este qué será? Acostado. Kotsosh. Kotzol, kotzol. Miren, cuando la O lleva, cualquier vocal lleva una diéresis encima, es como que a usted le estuvieran golpeando el estómago. Intente darse un golpe en el estómago y diga la letra, digamos A, E, I, O. Entonces así es como se pronuncia con la diéresis las vocales. Este es parado. Paush. Paus, paus. Este es Rakush. Rakov, recostado, recostado. Y iniciamos nuevamente, ¿verdad? Ese es el vocabulario de 2, 4, 6 palabras que deben de aprenderse. Vamos a trabajar entonces la parte del libro. Ahorita les indico. Bueno, entonces tenemos que trabajar la parte 21. La parte de abajo solo consiste, ahí dice sí y no, pero yo necesito que solamente coloquen a la par de la figura en qué está, si está parado, sentado o acostado. Eso es lo que tienen que poner ustedes en idioma cachiquel. Y la página 22 solo hay que rellenar unos óvalos, por favor, pintarlos o marcarlos, depende la imagen que esté a la par. Si usted aún no tiene su libro, entonces vamos a trabajar estas imágenes, por favor las buscan. Parado, sentado, acostado, lo colocan en cachiquel y colocan su dibujo que represente a cada uno de ellos, por favor. Eso van a trabajar los que no tienen libro, y los que tienen libro, por favor, me trabajan la página 21 y 22. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga. Los felicito por sus tarjetas, estaban preciosas. Un fuerte abrazo.